Bueno, yo quiero a ver si es que la temática mía concita la atención de ustedes, ¿no? El asunto es, digamos, de que la temática como tal tiene que ver, digamos, con el uso, digamos, de esta técnica que se conoce como la reserva legal o reserva de ley, digamos, que sirva como parámetro de control de constitucionalidad y que ha venido utilizando en diversos fallos a través de una evolución de la jurisprudencia a la Corte Constitucional. Entonces yo quiero, digamos, afrontar esa temática y como lo han hecho mis antecesores, digamos, con algunos pasos, ¿no? El primero sería esta parte histórica normativa que hemos tenido, digamos, a fin de que, a pesar de que algunos conceptos o teorías, doctrinas, principios que están claros, creo que es importante empezar a abordarlo desde ahí para después empezar a entender, digamos, cómo estas doctrinas se van a su vez ingresando, digamos, a nuestro sistema normativo y por supuesto, y cómo este derecho vivo, que es la jurisprudencia, va receptando, digamos, todos estos criterios y qué resultado tenemos. Entonces, también en la parte final, luego de un pequeño análisis jurisprudencial, daré unas reflexiones que más que conclusiones finales, ¿no? Que no lo pueden ser, digamos, en el campo del derecho, más bien, digamos, podrían abrir el debate, digamos, para mejorar esto, digamos, que es el quehacer de la jurisprudencia constitucional. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, como les había manifestado, en un principio, digamos, esta es la propuesta, digamos, o temática que voy que voy a abordar, y partiendo de algo, digamos, que los abogados básicamente conocemos como esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es muy conocida por todos, ¿no? En la cual ya existe aquí unos primeros atisbos de lo que se conocería, digamos, posteriormente, ya más elaborado como la reserva de ley o reserva legal. Entonces vemos como en primer momento, ¿no? En el artículo 4 de esta declaración se habla de libertad, se habla de derechos naturales y que estos límites solo pueden estar determinados por la ley. Entonces, aquí hay un primer acercamiento, ¿no? A lo que conocemos como reserva legal o reserva de ley. A nivel regional, en el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya tenemos, digamos, algo un poco más depurado en cuanto, digamos, al tema, digamos, concreto, digamos, de las restricciones a los derechos. Y también aquí se insiste, ¿no? Básicamente, ¿no? Que tiene que esto constar, digamos, en una ley, ¿sí? En una ley y que además, digamos, con una opinión consultiva, que lo vamos a ver a posterior, veremos, digamos, qué se debe entender por ley y que ha sido receptado a su vez, digamos, por nuestra Corte Constitucional para distinguir o delimitar lo que debe entenderse como la reserva legal o reserva de ley en el caso nuestro, ¿no? Entonces, este es un poco el antecedente histórico, digamos, en cuanto a la reserva de ley en materia general o amplia. Ahora, si nos concretamos solamente a lo que es la reserva de ley ya en materia orgánica, ¿no? Esta es una creación propia, digamos, que viene, digamos, de la Constitución francesa de 1958 y que sigue en vigencia, con la creación de la Quinta República Francesa, no, digamos, se establece esta categoría que a su vez, digamos, ingresa, digamos, al sistema ecuatoriano, no en la Constitución del 2008, sino ya anteriormente en la Constitución de 1998. Si revisamos los contenidos y el texto de la Constitución de 1998, ya vamos a encontrar ahí lo que es la reserva de ley orgánica, ¿no? Precisamente. Ahora, en un tema, digamos, que tiene que ver, digamos, por qué tiene tanta trascendencia esta incorporación de la técnica. Aquí en esta presentación más o menos les puedo presentar o les puedo exhibir, digamos, aquellas características que se han considerado desde la doctrina lo más importante, ¿no? Y básicamente creo que es el debate, digamos, de ciertos temas que tienen que caer, digamos, en el máximo representante de la voluntad popular, como en este caso es, digamos, el caso de la Asamblea Nacional, en el caso nuestro, digamos que ella es la que tiene que concentrar, no concretamente, y determinar qué es, digamos, o qué es reserva de ley eh, mínima y qué tiene que ser parte de la reserva de ley máxima, ¿no? A través de esa ley orgánica. Entonces, por ejemplo, eso se convierte en un debate muy importante, digamos, en materia de lo que debe entenderse, digamos, como reserva de ley, como un límite para el accionar, digamos, del legislador. Se le reconoce totalmente esa libertad de configuración, pero esa libertad de configuración a su vez tiene que tomar en consideración esta reserva de ley o reserva legal, ¿no? Entonces, otro aspecto muy importante que quiero recalcar de esta presentación tiene que ver, digamos, con el de sustraer determinados momentos coyunturales que suceden en la política. Determinados eventos pueden darse, digamos, en el transcurso de un mandato dentro de la Asamblea Legislativa, digamos, que pueden distraer, digamos,
indebidamente que dentro de una ley ordinaria se pongan, digamos, situaciones como, por ejemplo, la regulación de derechos y garantías que exigen que sea a un nivel de ley orgánica. Sin embargo, digamos, esto dice la doctrina, pero aquí hay que tomar en consideración lo siguiente, qué es lo que está pasando en el Ecuador. En el año de 1998, en la misma Constitución, se establecía, por ejemplo, una distinción importante entre lo que es la ley orgánica y lo que son las leyes ordinarias o comunes. Se establecía principalmente el tema del quórum, ¿no? El quórum o votación necesaria para aprobar este tipo de leyes. Y ahí se establecía claramente, ¿no? Que para el caso de las leyes orgánicas se requería, digamos, de una votación, una mayoría absoluta para lograr aprobarlo, mientras que para las leyes ordinarias habría una simple mayoría. Hoy en día solamente en la Constitución del 2008 está previsto la votación para lo que es la legislación, para las leyes ordinarias, ¿no? Y también se conserva el tema de la votación, de la mayoría absoluta, pero no se reguló, no en la Constitución, el tema de la votación necesaria para lo que es la legislación ordinaria común, y a su vez en la ley orgánica de la función legislativa se estableció ahí vuelta cuál era la votación necesaria, y coincidentalmente se mantuvo el mismo régimen que se tiene en el 98, digamos, en este caso, digamos, para lo que es la ley orgánica se mantiene, digamos, digamos, una situación en cuanto a la votación de mayoría absoluta, y para lo que eran las leyes ordinarias, lastimosamente la Asamblea consideró, digamos, de que no tenía que tener otra distinción y se mantiene también la mayoría absoluta. Eso es una situación, digamos, que se da una particularidad muy propia, digamos, en nuestro sistema. Entonces, ese es básicamente lo que tenemos, digamos, en como parte, digamos, histórica y normativa dentro de lo que es la reserva de ley o reserva legal, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho ya entrando a materia lo que es entendido por ley? Y aquí tengo que citar la sentencia 3813 y S/19, en la cual la Corte hace mención o referencia, no, a la opinión consultiva, la 0C-6/86, en la cual determina, ¿no?, qué es lo que debe entenderse por ley, ¿no? Y hace una concepción, digamos, una definición, digamos, a fin de que esta definición sirva a futuro para entender el concepto de reserva de ley o reserva legal. Dice que la ley debe ser emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y elaborada según el procedimiento establecido por la Constitución del Estado para la formación de las leyes. Sí, aquí hay una concepción básicamente muy de fuerte contenido formal más que material, ¿no? Entonces es básicamente esta la que, digamos, la excepción que toma en consideración la Corte para que nosotros entendamos cuando hacemos un análisis de la reserva de ley o reserva legal de lo que es la ley en sí, ¿no? Eh, Aquí quiero entrar ya básicamente en materia, ¿no? Y qué es lo que ha dicho la Corte, y quiero centrar el análisis básicamente en dos temáticas muy en concreto, ¿no? La primera, la que está en el 132.2 de la Constitución, ¿no?, que es la reserva de ley ordinaria para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes, ¿no? Esa es la una, la cual quiero centrar, digamos, el análisis. Y la otra es lo que tiene que ver que la reserva de ley orgánica, que está en el 133.2, que tiene que ver con la regulación de los derechos y garantías constitucionales. Sobre eso, básicamente, voy a analizar la reserva de ley en base a la jurisprudencia de la Corte. Eh, y partamos en el primer punto, ¿no?, del 132.2, que tiene la tipificación de infracciones y sanciones. Uno puede observar, digamos, en esta consideración que hace la Constitución, ¿no?, de que tenemos que tomar en consideración que dentro del principio de legalidad, prácticamente, que es podemos decir, el contenido es importante en cuanto a lo que es la reserva de ley ordinaria. Entonces, es importante cómo la Corte, cuando analiza, ¿no?, temas que tienen que ver con reserva de ley, a lo menos en la tipificación de infracciones y sanciones, toma en cuenta estos dos principios, el principio de legalidad y la reserva de ley ordinaria, ¿no? Es importante tomar en consideración este aspecto. Se apoya la reserva de ley ordinaria, digamos, en el principio de legalidad. Entonces, esto, ¿no?, el jus puniendi, la capacidad del Estado, digamos, de castigar o de determinar, describir ciertas conductas que tienen que ser objeto de reproche penal o reproche administrativo, en el caso del derecho administrativo sancionador, digamos, es lo que justamente, digamos, la Corte le da mucho importancia hoy en día. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, ¿no? Han habido algunos momentos que vamos a ver en la jurisprudencia de la Corte, en la cual esto ha ido evolucionando.
Y más aún, me ha llamado mucho la atención cuando uno revisa, digamos, normativa de carácter, sobre todo infralegal, cómo, digamos, en determinados aspectos, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico, se mantuvieron, sí, básicamente, digamos, cuerpos normativos que básicamente se iban en contra de este principio de reserva de ley. Y aquí en este cuadro podemos ver algunas de ellas. Por ejemplo, el reglamento de control disciplinario, queja y sanciones de la función judicial, que fue ya derogado por el Código Orgánico de la Función Judicial. Si nosotros revisamos el Código Orgánico de la Función Judicial, aquí ya están descritas las conductas, digamos, que pueden ser objeto, digamos, de una sanción, en este caso a través de un sumario disciplinario, y también están establecidas las sanciones, ¿no? Es una parte importante, por ejemplo, que se ha dado un avance. Pero antes de que exista el Código Orgánico de la Función Judicial, en un reglamento básicamente está tipificada, digamos, estas conductas y también establecidas las sanciones. Hoy en día esto, por ejemplo, es superado con el Código Orgánico de la Función Judicial y bueno, pero lo que queda todavía ahí, por ejemplo, en la situación, digamos, del reglamento que tenemos a nivel disciplinario de la función judicial es que queda el tema del procedimiento. Es un tema, digamos, que sí está previsto que pueda darse, ¿no? De que dentro, digamos, de este reglamento se puede establecer el procedimiento a la cual tienen que sujetarse los sumarios disciplinarios. Otro aspecto importante, digamos, que ya también fue superado fue el reglamento general a ley de radiodifusión y televisión, que también tenía, digamos, una descripción, digamos, de inconductas y de sanciones. Esta fue superada, digamos, en el 2015 con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y tenemos el caso, digamos, de un reglamento de disciplina de la Policía Nacional que también se derogó con lo que conoce con el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el COSCOP, en la cual, digamos, ya se establece, digamos, como exige la Constitución, la descripción de lo que son los objetos de reproche y las sanciones correspondientes, ¿no? Eso es un poco ahora lo que tiene la parte normativa. Ahora, la parte ya jurisprudencial de la Corte, ¿no? Hay algunas sentencias, digamos, que me han llamado la atención y que eh, conforman este primer momento, ¿no? Este primer momento que les manifestaba, en la cual yo les he denominado que hay una flexibilización de la reserva de ley ordinaria en materia infraccional y sancionatoria. Entonces, algunas sentencias, por ejemplo, dentro de lo que he podido hacer algunas eh, capturas para que ustedes las puedan revisar, ¿no? Se estaba básicamente en la sentencia de la Corte posibilitando, ¿no? Posibilitando esa delegación expresa para que, por ejemplo, los tribunales de disciplina de la Policía Nacional puedan sancionar conductas. ¿Sí? Se reconocía, ¿no?, que en su momento la ley de la Policía Nacional facultaba que los tribunales establezcan, digamos, responsabilidades de los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, no se reparaba básicamente, ¿no?, en que la ley, en que básicamente nuestra máxima ley, que es la Constitución, ¿no?, exigía y exige, ¿no?, el tema de la reserva de ley para el caso concreto, digamos, de tipificar las infracciones y determinar sanciones. Entonces, solamente la Corte en un primer momento, digamos, se centró en manifestar que si había esa delegación en función de la institución, básicamente estaba solventado la reserva de ley. Ese era un problema, digamos, que se enfrentó la Corte en un primer momento, digamos, y partía de esta concepción que la habilitación expresa de la ley estaba más en la institución que en sí mismo en la ley ordinaria que exige, digamos, que tenga que existir para que se respete la reserva de ley. Entonces, ese es un primer punto en el cual, digamos, la jurisprudencia de la Corte, digamos, empieza a dar sus primeras pinceladas, ¿no? Hay un segundo momento, ¿no?, que quiero hacer mención, que tiene que ver con la sentencia ya de las actuales conformación, que es la 3417 IN/21, ¿no?, que ustedes lo pueden ver ahí, en la cual, digamos, ya la Corte se ve un poco ya más exigente en estos puntos, ¿no? Y bueno, la Corte admite la reserva de ley en el derecho administrativo, en la cual, digamos, tiene que haber una colaboración reglamentaria que permita concretizar la legalidad material. Esto es importante, ¿no? En cuanto, digamos, en que, si bien es cierto, se pueden, digamos, establecer, digamos, descripciones, digamos, muy propias, digamos, que en su momento lo pueden tener una norma que no tiene rango legal, estas no pueden, digamos, crear en forma abiertas o vagas, digamos, determinadas conductas que a su vez puedan ser objetos, sino esta sigue siendo exclusividad, digamos, propia, digamos, de una ley ordinaria, ¿no? Entonces aquí se tiene que establecer, digamos, dentro de la ley
no tenemos en el país, por ejemplo, como existe en otros países, una ley habilitante en la cual, digamos, esa ley habilitante, digamos, o la ley que permite delegar determinadas atribuciones que tiene la Asamblea a órganos que no parlamentarios, ciertos márgenes para que las personas que no están dentro de la Asamblea puedan regular o puedan determinar, digamos, sanciones de carácter administrativo. Sin embargo, si no estamos o no tenemos esa facultad de determinar, digamos, de esta forma las leyes habilitantes a través de una asamblea, sin embargo, se prevé precisamente, digamos, de que en la misma ley ordinaria, digamos, se establezcan determinadas situaciones, pero que sin caer en vaguedades o indeterminaciones, digamos, que permitan violentar, digamos, esta reserva de ley ordinaria, ¿no? Entonces, esta colaboración, ¿no? Es también reconocida a su vez de la sentencia que les hago mención, ¿no? Entonces, dice y en esto quiero insistir, lo que dice la Corte en la parte de esta sentencia es que las remisiones en blanco a la actividad reglamentaria es incompatible con la reserva de ley y el principio de legalidad. Es decir, que en una ley que se determinarán responsabilidades en el instructivo o en el reglamento, digamos, son concepciones vagas, ¿no? En este caso, digamos, atentarían al principio de reserva de ley, digamos, que exige la Constitución en materia, digamos, de tipificación de infracciones y determinación de sanciones, ¿no? También es importante, digamos, en este segundo momento, la sentencia 4616 y N/22, en la cual, digamos, en esta sentencia se exige básicamente dos temas que tienen que ver la remisión o autorización normativa, que tiene que ser en forma expresa, ¿no? Se ratifica este criterio y se establece que mínimamente se delimiten sus elementos esenciales o núcleo básico calificado como ilícito. Si es importante, digamos, en cuanto, digamos, a la reserva de ley, y considera básicamente aquí una distinción muy importante que la reserva de ley, en este caso, en materia penal, es absoluta o es más fuerte, mientras que en el derecho administrativo sancionador es relativa. Es un aporte, digamos, que hace la Corte, digamos, en ir básicamente ya delimitando los contornos de lo que tiene que ser entendido como la reserva de ley o reserva legal. En cuanto a la reserva de ley orgánica en atención, digamos, a lo que es el ejercicio y la regulación de los derechos y garantías constitucionales, aquí existe una reserva máxima legal. Eso lo establece el artículo 133.2 de la Constitución. Y aquí hay que tomar en consideración lo siguiente, porque también el artículo 132.1, que tiene la reserva de ley ordinaria, podríamos pensar que hay un choque, digamos, de reservas, ¿no? Y eso la Corte ya básicamente, la actual conformación sobre todo, ya lo ha ido definiendo, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, a cuál le tocaría en este caso determinar, digamos, si es ley orgánica o ley ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, pero también aquí existen momentos, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, se estableció también que en materia, digamos, de regulación de derechos, digamos, puede existir una colaboración del reglamento, ¿no? Sin embargo, digamos, los análisis que hacían en su momento la Corte, digamos, básicamente permitían, digamos, de que no existan mayores, digamos, filtros al tema, digamos, del análisis de ese requisito, digamos, de ley orgánica, ¿no? Entonces, toda esta situación, digamos, y esta parte que les quiero mencionar, digamos, tiene un fuerte contenido que es algo tan obvio, ¿no? Y que dice que, por ejemplo, no podemos totalmente petrificar, digamos, nuestro ordenamiento jurídico pensando, digamos, que todo el tema de los derechos y garantías constitucionales son parte de la ley orgánica. Hay que tomar también en consideración, digamos, de que existen otros cuerpos, digamos, de carácter normativo que tienen, digamos, regulaciones sobre los derechos. Pensemos en el Código Civil, el Código del Trabajo. Claro, esto es así, digamos, porque anteriormente, digamos, no había esa distinción entre lo que es las leyes orgánicas y ordinarias. ¿Sí? Sí, eso también, digamos, la Corte, digamos, solicita, digamos, que tengamos atención en este punto, ¿no? En la sentencia 38.13, y ese es la 19, que ya es un segundo momento, ¿no? Y aquí la Corte ya empieza a establecer, digamos, este choque, digamos, de reservas que había manifestado y establece ya en sus fallos, ¿no? De que el tema de la regulación, ¿no? De los derechos es o tiene que ser parte de una ley orgánica, ¿sí? Entonces, con esto un poco se zanja esa discusión de qué mismo o qué tipo de ley le corresponde, digamos, cuando hay una regulación de derechos y garantías constitucionales. Entonces, eso es básicamente lo que va la Corte aportando, digamos, de esos fallos en lo que tiene que ver, digamos, con la reserva de ley orgánica para el caso de los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la sentencia
que les manifestaba, que tuvo a su vez un impacto, digamos, en la actuación de la Asamblea Nacional. No, en su momento, ustedes saben que la ley de minería tuvo muchos reparos, sobre todo de orden constitucional, en lo que tiene que ver con la consulta prelegislativa. Resulta que el CAL, que el Código, que es de, perdón, el Consejo de Administración Legislativa, regulaba, digamos, a nivel de un instructivo, la aplicación de la consulta prelegislativa, ¿no? Esto a su vez ya ha sido, digamos, de alguna forma superado, ¿no? Falta todavía o estaría pendiente el tema de una ley de consulta previa, pero ya el CAL, digamos, en este caso, digamos, tuvo que dejar de lado, digamos, las regulaciones principales que son parte o que tienen que ser parte de una ley, de la ley orgánica, y es así, digamos, que la consulta prelegislativa hoy en día está establecida o está considerada en las reformas que se hicieron a la ley orgánica de la función legislativa. O sea, ahí está constando ya la consulta prelegislativa que desde un primer momento tenía que haber sido así. Entonces ahora sí está, digamos, establecido de acuerdo, digamos, con lo que establece la Constitución y a su vez, digamos, en atención a también de que no todo puede estar dentro de la ley, el CAL en el año 2022 expide, ¿no?, el reglamento para la implementación de la consulta prelegislativa, pero ya es otra cosa, ¿no? Ya no establece los contornos reales de la consulta prelegislativa, sino que apoya, digamos, instrumentaliza de mejor forma, digamos, este tema de la consulta prelegislativa. Entonces, ese es el apoyo o el diálogo que se da en este caso entre la consulta prelegislativa como tal, establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y lo que es, digamos, el reglamento para la implementación de la consulta prelegislativa. Eh, Otra sentencia importante es la 3320-IN-21, que tiene regulaciones sobre el uso de la fuerza. Esta es una sentencia muy, muy importante en la cual también aborda el tema de la reserva de ley. ¿No? Y aquí es clara, ¿no? En este caso, mediante acuerdo ministerial, eh, se establecía, digamos, la regulación del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de complementariedad. Entonces, esto básicamente fue declarado en sentencia totalmente inconstitucional, digamos, por violar el tema de la reserva de ley o reserva legal. Entonces, aquí también hubo un control muy importante por parte de la Corte en este punto, ¿no? Eh, a ver, en atención a esto, nuevamente se insiste, ¿no?, en esta parte final de la presentación, de que toda la regulación que tiene que estar en esta ley orgánica en cuanto a los contenidos de los derechos y garantías constitucionales, esto no obsta o perjudica, ¿no?, para que se tengan que emitir posteriormente reglamentos y protocolos o manuales operacionales, entre otras normas infralegales necesarias para instrumentalizar la regulación legal y guiar a los funcionarios en la aplicación del régimen de uso de la fuerza. Entonces aquí la Corte nuevamente insiste en este punto, digamos, a través, digamos, de esta complementariedad o esta instrumentalización que puede existir, digamos, en la reserva de ley o reserva legal. Pero la Corte, digamos, también en estas situaciones de las cuales hizo control, estableció los parámetros que debe tener la ley que a futuro se haga. Si se tiene que determinar, digamos, y como realmente se hizo, hoy en día tenemos ya en este año 2022 la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Y en esta ley, digamos, precisamente, digamos, en razón, digamos, de esta sentencia, se contienen muchos parámetros, digamos, o determinaciones a fin de respetar la reserva de ley que la Corte en su momento observó. Es importante, digamos, este aporte de la Corte en este punto. También en el tema, digamos, de una sentencia, la 3217-IN-21, también, por ejemplo, en este caso, se encontró reparaciones a fin, digamos, de que la alteración del agua, digamos, cuando existen actividades de carácter, digamos, minero, también en atención, digamos, a que están en juego derechos de carácter constitucional, digamos, tengan que ser a su vez regulados en una ley orgánica. Estas estuvieron en un reglamento ambiental, digamos que en esta sentencia la Corte observó, digamos, que no debían tener esta consideración de reglamento de carácter administrativo, sino tenía que tener un rango de reserva de ley orgánica. Entonces también aquí la Corte, digamos, observó, digamos, de que no estaba cumpliendo con esta reserva de ley orgánica que establece la Constitución, y también a su vez determinó aquí parámetros que se tenían que tomar en consideración cuando, digamos, en su momento, digamos, se establezca la ley orgánica que así lo requiere en este caso la sentencia de la Corte Constitucional. Como algunas reflexiones finales, ¿no?, que podría yo manifestar, ¿no?, en este primer momento, eh, podría decir, vamos, que en este primer caso, ¿no?, en el caso de la reserva de ley ordinaria o común, cuando se tipifican infracciones y sanciones,
aquí la Corte siempre toma en consideración también el principio de legalidad. Y el principio de legalidad para analizar, digamos, si es que se ha respetado o no la reserva de ley, en este caso ordinaria, ¿no? Es un asunto muy importante que toma en consideración. Otra situación, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con la existencia de la figura de la delegación legislativa expresa. Pero esta delegación, digamos, tiene que ser expresada con pautas de instrucciones suficientes que permitan concretar el contenido establecido en la ley, ¿no? Y otro punto importante en este tema, digamos, de la tipificación de conductas y establecimiento de sanciones, es la que tiene que ver, digamos, que el nivel de intensidad que se exige, digamos, en materia penal es diferente a lo que se exige en el derecho administrativo sancionador. Sí, es muy diferente. Y eso, a su vez, digamos, tiene un poco de eco en lo que en su momento la Corte ya resolvió cuando tuvo que, en una consulta de norma, abordar el tema del error inexcusable. Ahí también existen distinciones claras entre lo que es la intensidad, digamos, de lo que es el derecho penal al momento de tipificar conductas frente a lo que es la intensidad de lo que es la reserva de ley cuando se trata del derecho administrativo sancionador. Y acá también quiero sumar algunas ya que tienen que ver con el tema de la regulación de los derechos y garantías a través de ley orgánica, ¿no? Y aquí la Corte, bueno, ya les decía que esto de a quién le corresponde o a qué tipo de nivel de ley le corresponde regular el tema de los derechos y garantías constitucionales, ya ante esta posible disyuntiva que pueda surgir del texto de la Constitución, ya la Corte aquí ha sido clara que le corresponde a la ley orgánica, ¿no? En todo caso, digamos, también la Corte aquí en este caso no niega o no cierra la posibilidad, digamos, de que toda esta posibilidad de instrumentalización de la ley orgánica se pueda dar a través de reglamentos, protocolos y manuales, ¿no? Y lo que la Corte también en forma didáctica ha venido aportando en sus sentencias es decir a la Asamblea, una vez que usted haga la ley, digamos, cuáles son los parámetros que tiene que contener básicamente esta ley orgánica. Esos son aportes muy importantes, digamos, en cuanto a lo que puedo mencionar por parte de la Corte Constitucional. Y bueno, hay algunas cuestiones que uno podría son verdades de perogrullo, pero que realmente son importantes decirlas. Por ejemplo, es de que cuando no se observa la reserva de ley, el análisis que hace la Corte es un análisis de fondo, ¿no? Y una parte final es de que el hecho, ¿no? De que si es que no está regulado en una ley los derechos y garantías, esto no obstaculiza, como no puede ser de otra forma, la aplicación directa de la Constitución. Esto a su vez ha sido corroborado ya en los primeros fallos de la Corte, como la sentencia interpretativa 002-08-SICC. Esto, digamos, en cuanto a unas reflexiones finales, digamos, que yo pueda aportar.